Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Brian Cortés Espinosa y hoy les vengo a presentar un ejercicio de centroides para un volumen de la materia de estática de la unidad 5. Bueno, comenzaremos a hablar sobre qué son los centroides para un volumen. Esta dice que si un objeto es subdividido en elementos de volumen, acá en respecto derivada del volumen, la ubicación del centroide en los ejes X, Y y Z para el volumen del objeto puede ser determinado calculando los momentos de los elementos con respecto a uno de los ejes coordenados. Ya puede ser en X, Y o Z, como lo muestra acá en esta imagen. Las ecuaciones para determinar el centroide están dadas por integrales, en X es la integral en el límite superior del volumen sobre las coordenadas unitarias de X derivada respecto al volumen sobre la integral del volumen sobre la derivada del volumen. Al igual aplica la misma fórmula, bueno, la misma ecuación sobre X, Y y Z. La X la rayita arriba son las coordenadas de los elementos del volumen y los que tienen, perdón, son las coordenadas del centroide y las que tienen nada más como una pestañita, son las coordenadas del centroide. Bueno, con respecto a esta teoría principal, voy a presentarles un ejercicio de esta en la aplicación. En esto dice que calculemos el centroide de un cono que tiene un radio R y una altura H. Como la muestra acá en la imagen, Y está de este lado, X y Z en la altura. Para calcular el centroide de un cono vamos a tener que cancelar dos ejes, como lo dice en la teoría. Y en este caso, si nos ponemos a teorizar, en esta imagen está puesto en el centro del cono. Entonces, si partimos a la mitad del sólido, va a seguir en el centro y no tendrá ningún caso. Y si lo hacemos en el eje X, también va a seguir igual en el mismo centro. Entonces, nada más está afectando en la altura. Entonces, por eso en este caso le ponemos y es igual a 0, x es igual a 0. Entonces, las coordenadas del centroide por el momento serían 0 en x, 0 en y z, que tiene la altura. El límite inferior es igual a 0 y el límite superior en este caso va a ser h, porque no nos están dando valores como unidades por el momento. Entonces, si queremos calcular el centroide de un cono, bueno, en este caso dibujé una circunferencia, que es la área del círculo, pero en este caso, como estamos resolviendo con respecto a integrales, esta no va a ser una sumatoria, sino que va a ser una integral del grosor de la circunferencia, como en este caso lo muestra. Y también para sacar el área vamos a necesitar pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces para sacar el volumen es área por el grosor de la circunferencia. En este caso le puse y para sacar el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. En este caso cambié la variable por y se puede poner en cualquier variable, por así decirlo. Entonces, pero ¿qué tenemos acá? Que el radio varía respecto a la altura del cono. Si aquí tenemos un radio, si aquí tenemos la circunferencia, claramente el radio va a ser un poco más pequeño. Y si quisiéramos poner la circunferencia un poco más abajo, el radio teóricamente se haría más grande. Entonces, ahí tenemos un problema. Las coordenadas unitarias es igual a z, porque estamos ejerciendo sobre nada más en el eje de la z. Entonces el grosor es una varianza bueno, se podría decir que tiene cierto
que no está constantemente, sino que tiene variación de respecto a z, que es el eje. Y entonces la derivada del volumen es pi por radio al cuadrado respecto al grosor, que es la variación del grosor. En este caso es z, y entonces quedaría así. Entonces, si sustituimos la ecuación general que nos dice que es igual a la integral del volumen sobre la coordenada de z unitaria sobre respecto a la derivada del volumen, nos quedaría así. Sustituimos valores en respecto a z es igual a z, entonces dejamos así, y entonces la dv, la derivada del volumen, como ya vimos, es la pi por radio al cuadrado, o en este caso y al cuadrado, respecto a z. Entonces sustituimos valores, al igual que abajo. Bueno, acá en este caso todavía no le vamos a hacer caso, porque acá tenemos un problema. Estamos derivando respecto a z, y aquí tenemos y al cuadrado, y acá abajo, acá sí podemos derivar, pero acá abajo ya no se puede, porque no hay z. Entonces, en este caso vamos a utilizar la ecuación de la pendiente. Aquí simulé si lo ponemos en plano de 2D, si se podrán imaginar, aquí genera un triángulo. Entonces, para sacar los puntos y para sacar z, que acá la necesitamos, entonces le decidí dar valores de punto 1 y punto 2. Y como sabemos, la fórmula de la pendiente es igual al punto 2 menos el punto 1 sobre z. Bueno, en este caso ya sustituí las variables, que es z2 menos z1 sobre y2 sobre menos y1. Pero ¿cómo vamos a sacar, bueno, cómo vamos a saber las coordenadas si no tenemos valores? Entonces, si al punto 1 está ejercido sobre y z, entonces en y no tiene ningún, por así decirlo, una variación, sino que siempre va a estar en el origen, pero sí en respecto en z. Entonces la primera unidad va a ser 0 porque está en el origen y no se mueve, pero sí y en la segunda coordenada va a ser h porque tiene una altura. Entonces le ponemos punto 1, 0 y h en el z1. Para el punto 2, aquí ya cambia la cosa porque se mueve en el eje de las y, que es el radio de la circunferencia que estamos calculando, y entonces no tiene altura, entonces se pone 0, entonces nada más va a tener una unidad. Y entonces para acá, pasamos acá, sustituimos los valores de la pendiente, que es 0 menos h, que en el punto 1, z menos z1, z1 es, z2 es 0, y z1 es h. Para acá en y2 es r menos y1, que es 0, es igual a menos h sobre r, altura sobre radio. Y siguiendo las coordenadas, entonces esto va a estar multiplicado por el radio, que es y, que le cambié la variable. Y si hacemos un despeje, nos quedaría así: y es igual a altura sobre radio por altura sobre z, que es el eje donde está. Y ya tenemos acá aparece la z. Y ya nada más sustituimos. Ahora y va a valer esto. Y sustituimos acá la integral, que son los mismos componentes. Y de aquí pasamos acá. Como el pi es una constante, se saca, y toda constante que se va a derivar es igual a 0. Entonces sacamos pi, como tenemos pi arriba y pi abajo, se cancela. De aquí también tenemos dos constantes, que es bueno, primero acá vemos que está elevado al cuadrado. Entonces esto afecta tanto arriba como abajo, altura sobre r, al igual que la integral de abajo. Entonces se sacan y va a ser h2
al cuadrado sobre r al cuadrado. Como son constantes, se cancelan también. Entonces ya nada más nos quedaría la integral desde el límite superior hasta el límite superior, que es h, sobre z multiplicado de altura menos el eje de las zetas por al cuadrado. Esto es como el radio, pero elevado al cuadrado. Al igual que abajo, como tenemos una variable, este puede afectar a todos, pero aplicando como el binomio al cuadrado, entonces es igual. Primero resolvemos el de adentro, que es el binomio al cuadrado. Dice que el primero al cuadrado menos 2 veces multiplicado el primero por el segundo, que es hz, más el segundo multiplicado elevado al cuadrado. Ponemos el binomio y luego ya como multiplicamos el que está afuera, afecta todo el binomio que está dentro, y entonces quedaría de esta forma. Abajo no tenemos z, por así decirlo, afuera, entonces no afecta a los demás, pero como arriba sí tenemos que multiplicarlo. Resolviendo la integral nos quedaría h2 en z menos 2hz al cuadrado menos z cúbica. ¿Por qué z cúbica? Al multiplicar una variable variable con exponentes, sabemos que la variable se pone constante, pero se suman los exponentes. Entonces z más z al cuadrado es igual a z cúbica. Como aquí empezamos, estamos derivando respecto a z. Entonces, siguiendo con la ecuación, ahora vamos a evaluar. Como ya tenemos libres de, por así decirlo, otros componentes que nos afecten, ya podemos integrar. Siempre, bueno, solamente con respecto a z, porque estamos integrando con respecto a z. Y como ya sabemos, una de las fórmulas para integrar una variable es la variable sobre n más 1 sobre n más 1. En este caso quedaría h2 z al cuadrado, se le suma 1 sobre n más 1, que es el exponente, por así decirlo, se le pone abajo. Entonces ya integramos en toda la ecuación y evaluamos desde el límite superior hasta la altura. Abajo también integramos en lo mismo. Entonces vamos a cambiar de dónde estamos evaluando. En este caso, como el límite inferior es 0, todo número multiplicado por 0 va a dar 0 o dividido. Entonces no tiene caso que hagamos el límite inferior. Entonces nada más vamos a evaluar sobre el límite superior, que es h, la altura. Cambiando las variables z, ahora va a ser h. Por aquí, si lo pueden ver. Al igual que abajo, nada más vamos a evaluar sobre h. A la suma de dos variables con los exponentes, se deja la variable igual, pero se suman los exponentes. Bueno, se multiplican, pero se suman los exponentes. Entonces, aquí no, h al cuadrado más h al cuadrado es igual a h cuarta sobre 2, al igual que acá. Por acá nos podemos dar cuenta que tenemos los mismos exponentes en todos los componentes, y eso nos facilitará, al igual que abajo, que acá es cuadrática y acá es cúbica, entonces eso lo podemos factorizar. Entonces aquí podemos sacar a h4 y entonces nos quedaría 1/2 menos 2/3 más 1/4, que esto es lo mismo de esto acá, nada más que está factorizado, al igual que abajo. Entonces podemos cancelar esto, que la división de exponentes se restan, entonces nada más h cuarta sobre h cúbica nos quedaría una h nada más, que esa es la altura. Entonces la suma de estas fracciones nos daría 1/12 y abajo nos daría 1/3, y aplicando la ley del sándwich, por así decirlo, es que los del medio el medio contra el medio y extremos con extremos, entonces nos quedaría
1 por 3, 3 y 12 por 1, 12. Nos quedaría 3 doceavos por la altura que todavía nos quedó h acá. Y acá, este sería el resultado, pero como decidí simplificarlo, si lo simplificamos, es un cuarto de la altura, un cuarto de h, que es igual a la altura. Entonces, y bueno, como ya tenemos el resultado, podemos decir que la altura total del cono es igual a la mitad, bueno, la mitad de la mitad, que es un cuarto. Entonces acá podemos decir que el centro del volumen de un cono es la cuarta parte de la altura que tiene el cono. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.